Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hola, muy buenos días a todos los que se conectan en este devocional de YouTube, a todos los que están conectados, que siempre nos apoyan con un like, que nos apoyan con algún comentario, que esto es muy importante para que podamos llegar a muchas personas más. Vamos a ver un tema que se llama la blasfemia al Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Yo les invito a que oremos. Papito Dios, te queremos dar gracias en esta mañana. Te queremos pedir que nos ayudes, que nos permitas, Señor, a entender tu palabra. Danos hoy ese denuedo para asimilar, para comprender, para que podamos ser cambiados y transformados a través de tu Santo Espíritu. Queremos darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo les invito siempre a que tomen su cuaderno de apuntes, si tienen la capacidad en el móvil, pues lo pueden también, pero a que apunten los versículos para que ustedes puedan luego estudiarlos en sus casas o estudiarlos en el momento donde más lo necesiten. Bueno, quiero que hablemos acerca de este pecado que nos han hablado mucho. Es el pecado que es imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ir al Mateo 12. Mateo 12, estamos hablando de Mateo 12 en el versículo 31. Mateo 12, 31 dice: por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Quiero explicarles esto, quiero llevarlos como al contexto histórico. Es primero entender de que el Señor Jesucristo en el versículo 12 del capítulo 12 de Mateo estaba haciendo una sanidad. Dice la Biblia en el 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Pero la gente estaba atónita y los fariseos, no sabiendo de qué manera ya inculpar o de qué manera negar el milagro, este milagro que estaba siendo palpable en la vida de estos hombres, ellos le echaron o le dijeron que este hombre, que el Señor Jesucristo estaba sanando en nombre de Satanás, que estaba sacando los demonios en nombre de Satanás. Algo que ofende al Señor Jesucristo no es que mientan acerca de él, no es que blasfemen acerca de él, porque ya el Señor Jesucristo estaba acostumbrado a esto. Estaban acostumbrados a que los fariseos no lo veían, no reconocían las señales ni los milagros. Pero lo que le ofende aquí al Señor Jesucristo es que ellos no le den la atribución al Espíritu Santo. Y aquí hablamos de la palabra blasfemar. Cuando usted busca en el diccionario la palabra blasfemar, podemos encontrar que es proferir expresiones injuriosas, es maldecir o hablar mal de alguien, también es difamar, también es no reconocer. Y esta palabra no reconocer me lleva a mí a entender lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Definiendo esta palabra, blasfemar contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable es no reconocer la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es no reconocer al Espíritu Santo de Dios, como nos lo está mostrando el Señor Jesucristo, como esa tercera persona y no como una fuerza activa, como dicen algunos. Mira, estaba leyendo algo sin salirme del tema, que me causó mucha sensación, porque dice: el Corán fue inspirado por el ángel Gabriel a Mahoma. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, dice que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Hay una diferencia aquí. Es inspirada por el Espíritu Santo. Las dos, tanto la Biblia como el Corán, fueron escritas por hombres, pero aquí hay una diferencia muy grande. Es inspirada o por el ángel Gabriel o inspirada por el Espíritu Santo. Quiero que vayamos también, sin salirnos de aquí,
en Juan 14, 16, 18 dice el Señor Jesucristo: yo rogaré ¿a quién? Al Padre, y os dará otro consolador. Está hablando de otra persona, para que esté con vosotros para siempre. Mire, algo que ofende y que ofendió aquí en Mateo 12, y el mismo Señor Jesucristo se hace una declaración de un pecado que no tiene perdón, es que hayan negado al Espíritu Santo. Y yo este tema no lo estoy dirigiendo para las religiones que niegan al Espíritu Santo. No está dirigido para las personas que hablan mal o que desconocen al Espíritu Santo. Este tema está dirigido para nosotros que somos cristianos y que entendemos que el Espíritu Santo es esa tercera persona en la Trinidad, que el Espíritu Santo también es Dios, que tiene cualidades, que tiene sentimientos, que tiene emociones. Es para nosotros. En el momento en que nosotros dejamos de percibir, dejamos de reconocer la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Esto es algo imperdonable por el mismo Señor Jesucristo. Miren, los judíos tenían un desconocimiento completo acerca del Espíritu Santo. Estaba estudiando que los judíos no reconocen al Espíritu Santo como una persona. Los judíos piensan que es la fuerza de Dios simplemente. Pero el Señor Jesucristo le da atribuciones claras al Espíritu Santo. En el bautismo del Señor Jesucristo aparece el Padre como una voz audible, pero aparece el Espíritu Santo que desciende al Señor Jesucristo como forma de paloma, no como una paloma, como lo dibujamos normalmente, sino como en forma de paloma. Aparecen las tres personas. Y yo no quiero hablar acerca, en este momento, este tema no es acerca de demostrar la Trinidad o por qué nosotros nos consideramos cristianos trinitarios, sino más bien es de entender que el Espíritu Santo era muy importante para el Señor Jesucristo. Yo quiero que sigamos leyendo Mateo 12, para que el primer punto de este tema es la posición que tiene el Espíritu Santo, como ese consolador, pero también como la posición que el Señor Jesucristo le da también como Dios. Miren lo que dice aquí. En el versículo 32 dice: a cualquiera, 32 de Mateo 12, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. El Señor Jesucristo se está diciendo, bueno, cualquiera que hable en contra de mí, le voy a perdonar, porque lo sé. Es más, el Señor Jesucristo antes de su muerte dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y esto nos lleva a entender que nosotros como cristianos muchas veces descuidamos al Espíritu Santo, descuidamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y no le damos la posición al Espíritu Santo que tiene en nuestras vidas. Dice el Señor Jesucristo: os conviene que yo me vaya, el Padre os enviará otro consolador. Hay una de las cosas que más me emocionan cuando hablo acerca del Señor Jesucristo, es que Él siempre habla dice: mi Padre, vuestro Padre me ha enviado. Mi Padre me ha enviado a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió. Mire, el Señor Jesucristo tiene voluntad por sí propia. Tiene voluntad propia porque Él es Dios también. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Pero hay algo importante. Es que tanto el Espíritu Santo como el Hijo de Dios, como el Señor Jesucristo, cuando vienen al mundo, vienen a cumplir la voluntad del Padre. Y esto es algo que no podemos desconocer. El Señor Jesucristo se molestó porque una de las obras del Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿saben cuál es? Es regenerar.
Y para usted regenerar la vida de una persona, tiene que sacar sus demonios. Tiene que sacar su pecado de su vida. Tiene que sacar todo el viejo hombre. Esta obra le pertenecía al Espíritu Santo y lo sabía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo por sí solo puede hacer milagros, pero esta obra de regenerar la vida de una persona es obra del Espíritu Santo. Y ahí es donde el Señor Jesucristo se molesta. Y ahí es donde el Señor Jesucristo pone esa cláusula como el pecado que no iba a perdonar. Está hablando el Señor Jesucristo con autoridad, con propiedad de ser Dios, con propiedad de dar otro mandamiento, porque ¿quién puede poner un mandamiento sino Dios? Y entonces nosotros como cristianos tantas veces desconocemos la obra del Espíritu Santo. Yo he visto cristianos que solo oran a Jesucristo, a Jesús. Y eso está bien, porque Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Hay otros cristianos que solo oran al Padre y también está bien, pero muchas veces desconocemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, la obra del Espíritu Santo a manera de resumen es regenerar, es santificar, es empoderar. Ese es el segundo punto. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo en la vida de un cristiano? Es regenerar, es santificar, es empoderar la vida del creyente. Es sellar, es convencer de pecado. Mire que el convencimiento de pecado no solo es convencerlo a usted de los pecados que usted comete en el hecho de desconocer o de ir en contra de los mandamientos, de la ley. El convencimiento de pecado que pone la Biblia y que da la explicación del mismo Señor Jesucristo es de pecado por cuanto no creen en mí, en Jesucristo. Ese es el convencimiento del Espíritu Santo. El convencimiento que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que usted se convenza que Jesús es el Hijo de Dios. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo, al Hijo de Dios, y el Señor Jesucristo a su vez glorifica al Padre. Tenemos que entender que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en nosotros, en nuestras vidas. Por eso no podemos desconocer esa obra en la vida de nosotros. También es de consolar y guiar, de producir fruto y también de capacitar. Entonces, para los que están tomando apuntes en este tema, el primer punto es la posición del Espíritu Santo. La posición del Espíritu Santo de Dios, como lo pone aquí el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo pone también como Dios, como no vamos a hablar mal de Él, porque tiene los atributos, porque tiene sentimientos, tiene emociones, porque es importante el conocimiento, porque es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro parácletos. No lo podemos sacar de la ecuación. Y toda religión y todo pensamiento que saque al Espíritu Santo del encuadre de la célula celestial va contra el mismo Dios. Muchos religiones creen que Jesús es un profeta. Sí, desconocen que es Hijo de Dios. Dicen, Él es profeta. Él es profeta. Él es el gran profeta. Pero ahora, eso vale, lo pueden aceptar, pero no las religiones que no son sanas, desconocen completamente al Espíritu Santo. Desconocen al Espíritu Santo. Es más, algunas religiones son cesacionistas. Dicen que el poder del Espíritu Santo ya cesó en este momento. Otra de las obras totalmente de la blasfemia que es acerca de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo en contra de los fariseos. Dicen, no, ya cesó, ya no hay obras del Espíritu Santo aquí, ya no hay sanidad en la vida de las personas porque la obra del Espíritu Santo cesó. Y esto también es considerado como blasfemia. Entonces, blasfemar no es solo hablar o criticar. Blasfemar es dejar de reconocer la obra que actúa, que sigue viviendo en
en nosotros, que tenemos al mismo Espíritu Santo que tenía el Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo que descendió una vez en la vida del Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu Santo que hoy actúa en nosotros. Por esto deberíamos de entender que nosotros necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas para seguir adelante, para empoderarnos, utilizando esta palabra tan moderna, empoderarnos y dejarnos guiar y dejarnos llevar por el Espíritu Santo y dejarnos enseñar, dejarnos capacitar por el Espíritu Santo a través de sus dones espirituales. Deberíamos de entender el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida: el gozo, la paz, la paciencia. No es varios frutos, es un fruto, y el que tiene el Espíritu Santo en su vida es libre. El que tiene el Espíritu Santo en su vida que vive una vida en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, pero es un proceso de regenerativo, proceso de regeneración. La palabra regeneración es una palabra que habla de algo que va en ascenso en la vida de un creyente y de un cristiano. ¿Cuándo dejamos de reconocer la obra del cristiano? Cuando el cristiano, en vez de crecer, decrece. Si usted está decreciendo, usted, no le voy a decir que está blasfemando en contra del Espíritu Santo, porque no es este papel de este tema, pero está dejando a un lado y nos estamos pareciendo más a los fariseos. Nos estamos pareciendo más en nuestra manera de juzgar, porque el tercer punto de este tema es: no debemos juzgar. El Señor Jesucristo estaba en contra del juzgamiento. Ellos, como fariseos, al no tener otra opción, empezaron ¿a qué? A juzgar. Empezaron a proferir mentiras, a señalar cuando se veían señalados. No hay algo que más ofende a Dios cuando usted juzga, cuando usted señala, cuando usted pone algo de mentira. Mire, es más, les quiero leer el Mateo 7, que está ahí atrás un poquitico. Dice, Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Saben por qué los fariseos no pudieron ver el milagro del Espíritu Santo de Dios en la vida de ese hombre endemoniado? Porque ellos prefirieron juzgar en vez de ver la sanidad que había en el hombre. ¿Qué más da? Ese hombre había sido sanado, un hombre ciego y mudo. ¿Para qué tienen ellos que señalar y decir: no, este sana en nombre de Belzabú, este sana en nombre de... O sea, el hombre fue sacado los demonios, recobró la visión, recobró el habla, veía y hablaba, y los fariseos solo veían lo negativo de esto o cómo injurir. Y así somos cuando muchas veces juzgamos. Cuando usted juzga, no ve lo bueno, sino que ve lo malo, o ve inclusive le adjunta cosas para ver esa verdad, volverla una mentira peor. Mire, algo que yo le quiero decir hoy para que terminemos: nosotros no podemos desconocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos dejar de desconocer que el Espíritu Santo también es Dios, obrando aquí en la tierra y en su propia vida, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y por eso nosotros somos templos de Dios, porque esa es una de las obras del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y no debemos seguir juzgando. No se trata, y este tema no es para juzgar a ninguna religión, no es para señalar a nadie. Más bien es para que nosotros como cristianos entendamos que el Espíritu Santo es el Parácletos, es el ayudador, es el consolador, es la guía que nuestro Padre Celestial, con el amor del Hijo, nos ha dado para que nosotros podamos ser capacitados y para seguir adelante. Familia, vamos a orar, porque orar es hablar con Dios. Papito Dios, queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias también hoy en esta mañana por ese regalo que nos has dado, que nos has enviado, ese consolador aquí a nuestra tierra, que nos has enviado para que sea nuestra guía, nuestro ayudador, para que nos perfeccione y nos regenere para seguir adelante en ese camino de santificación.
Gracias, Señor Jesucristo, porque tu amor ha sido grande. Gracias, Señor Jesucristo, por reconocer las debilidades de nosotros y por saber que necesitábamos un ayudador, un guía, un paráclitos. Te pedimos que sigamos adelante. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que hoy nos llenes con tu Santo Espíritu, que hoy nos llenes y que todo lo malo, todo nuestro juzgamiento, toda nuestra queja sea hoy sanada en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos capacites, que nos llenes, que nos sigas instruyendo para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Dios me los bendiga rica y abundantemente. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!